Si sabes contar una historia en apenas unas cuantas líneas, también la puedes contar en 300 páginas. Una de las habilidades que necesita cualquier escritor es saber resumir al máximo lo que cuenta la historia que pretende convertir en una obra de arte literario. A muchos de mis alumnos esto les resulta muy difícil, a pesar de que no sea tan extraño encontrar una sinopsis detrás de cualquier libro o ver el tráiler de una película para saber si queremos verla o no. Los resúmenes extremos en creación literaria son muy necesarios, así que te voy a poner a practicarlos. Cuando tenemos una visión global de la historia que deseamos contar, también podemos desarrollar minuciosamente una visión particular y desgranada de la misma. Resumir al extremo tu historia, además de cualificarte para escribir la mejor sinopsis posible para los libros que escribirás a lo largo de la vida, te ayudará a controlar la historia que pretendes desarrollar a lo largo de muchas páginas. Para que no haya duda de lo que te pidiere que hagas, repasaré brevemente el significado de los conceptos spoiler y sinopsis. Spoiler, también conocido como destripe, significa realizar la descripción de una parte importante de la trama de un programa de tele, una película, un libro, etc. Antes de que la persona lo vea, en frases como ¿me vas a destripar la trama? O ¿me has destripado la película? A todos nos han hecho un spoiler en la vida. Cuando se hace un spoiler, lo que se hace es revelar algo que otros deberían descubrir sin tu ayuda. Una sinopsis, por otro lado, es un resumen general de una obra en particular. La sinopsis publicitaria otorga al lector o espectador un extracto de los aspectos más relevantes del asunto y le forma una visión general de una manera resumida y adecuada. La sinopsis, por lo general, no incluye una visión crítica del tema, sino que tiene por objetivo informar. Existe una forma de aprender a escribir resúmenes extremos de una historia. La descubrí en un libro magnífico que te recomiendo mucho leer si eres joven y estás explorando el oficio de la creación. Y si no eres joven también. Se titula Cómo escribir tu propia historia y lo escribieron Raquel Castro y Alberto Chimal, dos escritores mexicanos de gran relevancia que por cierto son pareja. El libro es algo difícil de conseguir en España por el momento. Yo le tuve que pedir a un amigo que me trajera una copia porque Alberto Chimal fue mi profe de creación en México hace un montón de años y le tengo mucho cariño. Además de que comparto con él y con Raquel Castro la vocación literaria. Ellos llamaron el ejercicio de otra manera en su libro, pero la idea es más o menos la misma. El ejercicio consiste en lo siguiente. Escribe las sinopsis de 10 de tus historias favoritas. Pueden ser películas, libros, obras de teatro o lo que quieras. Es importante que sean tus historias favoritas porque así las conocerás bien y por eso te resultará más sencillo encontrar las palabras adecuadas para escribir cada sinopsis. Escríbelas como si se tratara de textos que encuentras al reverso del libro o de la película. Pero está prohibido hacer trampa. O sea, no leas la sinopsis que esas historias ya tienen. Destaca los aspectos importantes de cada historia, pero revela lo menos posible del desarrollo y el final. A esta parte del ejercicio la llamaremos la escritura de la sinopsis. Obvio, ¿no? El siguiente paso es que transformes esas sinopsis en spoilers. O sea, que en lugar de destacar aspectos importantes de las historias, en revelar lo menos posible del desarrollo y el final, hagas exactamente lo contrario. En la menor cantidad de palabras, cárgate el misterio y la sorpresa de la historia entera y revela los aspectos más importantes del desarrollo y el final. Puedes referirte a los hechos de forma vaga e imprecisa, pero debe quedar muy claro cómo acaba. A esta parte del ejercicio la llamaremos la escritura de los spoilers. Te propongo que realices este ejercicio en este orden, porque así tu cabeza se esforzará por resumir aspectos fundamentales del desarrollo y el final sin quitar importancia a otros aspectos de la historia que desatarán la intriga en quien está valorando consumir la historia. Al pasar al segundo paso y escribir los spoilers, obligarás a tu mente a invertir la lógica con la que eligió las palabras del resumen, porque ahora lo que se tratará es de reventar el misterio y la intriga. Lo que importará entonces es decir cuáles son los hechos más relevantes y cómo acaba todo sin sorpresas. Pasar de una mecánica a la otra te permitirá comprender el mecanismo necesario para resumir una historia de dos formas diferentes. En el primer caso se trata de un tipo de texto que va dirigido a un lector potencial o un espectador potencial, y en el segundo caso se trata de un tipo de texto que va dirigido a un escritor que tiene por objetivo transformar esa idea general en una obra literaria. Finalmente, ¿por qué 10 historias y no una? Te preguntarás. Solo la práctica
hace al maestro. Tu habilidad se afinará más en la medida en que repitas el ejercicio. Y ya, cuando estés listo, me gustaría encontrarme contigo en línea para hacer una revisión profesional de tu ejercicio. Encontrarás el enlace directo a la reserva de la sesión en la descripción de este vídeo o a través de la página de inicio de mi web, israelpintor.com. Allí busca entre mi oferta formativa ejercicios de escritura. Yo soy Israel Pintor, coach literario y profesor del taller de escritura creativa. Escribe que la vida son 2 días y en uno hay bloqueo. ¡Chao!